gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto siempre hablar de temas de familia y sobre todo esto que es relacionado al amor humano, ¿no? Solo quiero verificar que sí se me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, ok. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla, una presentación que tengo para irme guiando y no salirme de lo más importante que quiero compartir el día de hoy. Ok, entonces solo quiero ver. Aquí está. Entonces, esta es una educación afectivo y sexual, ¿no? Y lo voy a hacer basado en esta premisa que he puesto aquí como introducción, que dice así: educar en la sexualidad a nuestros hijos no es solo información, o sea, no es solo informarles, porque información encuentran en cualquier lado, ¿sí? Esto se encuentra en Google, en Netflix, en programas, que sea buena o que no sea adecuada es otra cosa, pero se encuentra donde sea, sino que es también formación. Entonces, educar en sexualidad es formación para nuestros hijos, es vivir el amor, identificarse con este, pero sobre todo porque lo han visto hecho vida en su familia. Entonces, este es el reto tan grande que tenemos como padres, como educadores. Entonces, eh, voy a empezar diciendo como varios puntos, ¿no? Primero, los padres se tienen que sentir, a ver, tienen que atreverse a tocar este tema a pesar de las dudas, de los miedos que puedan tener, porque les cuento que todos hemos tenido dudas y miedos, todos, pero hay que atreverse a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no somos nosotros, nuestros hijos van a aprender, ¿sí? A través de series como Élite, que no sé si están familiarizadas con esta serie que es de Netflix, de jóvenes, ¿no? Y así un montón de series más, ¿sí? Que tienen un mensaje distorsionado de lo que es la verdadera afectividad humana. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros hijos escuchan mucho, o sea, escuchan, todo el día pasan escuchando, pero no entienden qué es lo que están escuchando, ¿sí? Entonces, lo nuestro que es que aprendan con criterio de hacia el bien y hacia la verdad. Esa es nuestra meta, que ya el día de mañana, porque ellos libremente deciden hacer algo, tomar una decisión, es su libertad, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tratar de educarlos a que busquen siempre el bien y la verdad. Entonces, hay una cosa bien importante y es que a medida van creciendo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nuestros hijos son adolescentes, ellos quieren ir eligiendo por sí mismos los parámetros más importantes. Entonces, por eso es que se quiere separar de los padres. Y estoy haciendo un poco referencia a todas las edades, porque imagino que nos escuchan padres que tienen hijos de todas las edades, ¿no? Gente, qué es lo que quiere, ir eligiendo por sí mismo todos los parámetros más importantes. Y por eso es que se quiere separar de sus padres, ¿no? Es algo natural. Entonces, padres, no nos sintamos mal si en algún momento nuestros hijos o sea, se distancian de nosotros. Es normal, es parte de crecer. Entonces, no nos los podemos tomar de forma personal, ¿sí? Es parte de crecer. Y más bien es súper importante que siempre estemos ahí para ellos, dispuestos a contestar lo que necesiten. Entonces voy a hablar acerca de dos mitos que son como muy comunes a la hora de tocar este tema. Primer mito es, no voy a hablar todavía acerca de lo que es la sexualidad o la afectividad porque no quiero adelantar conocimientos, ¿sí? Entonces, yo les voy a decir que es mejor llegar un año antes que un minuto después. Entonces, esto de no adelantar conocimientos, que no nos dé miedo. Es decir, es mejor llegar antes a llegar tarde. ¿Qué pasa si hemos llegado tarde? Pues entonces, ver qué tan tarde hemos llegado para aclarar las dudas que puedan tener. Sí, pero siempre aclarar, aclarar. Segundo, mito, no hay que ser un experto para hablar de esto. Entonces, aquí sí les quiero contar que tenemos que estudiar un poquito y los quiero invitar a una pequeña reflexión. Me imagino que los que nos escuchan, quienes tienen carreras universitarias, han estudiado años para esa profesión que tienen, ¿no? Y si yo les pregunto cuántos años han estudiado para ser padres, lo más probable es que me digan quizás que nunca, más que un curso o que han leído algo que se haya encontrado en una revista. Y sin embargo, ser papá, ser mamá, es el trabajo más difícil que hay. Está en nuestras manos modelar la vida de una persona, sobre todo cuando están pequeños.
Entonces sí implica meter un poco de cabeza, ¿no? En esto, estudiar un poquito, ¿no? Hay que estudiar porque nos tenemos que basar mucho en la verdad. Es científica, hay que explicar con criterio, no es solo una cosa de sentimiento, hay que respaldarlo con mucha razón esto, ¿no? Si no sabemos lo que nos preguntan, entonces con toda sencillez decir, no estoy segura, la respuesta que te tengo que dar, déjame que lo estudie y yo más tarde te contesto. Y hacemos tal cual, vamos a leer, ¿sí? Nos informamos o preguntamos y nos acercamos luego a nuestro hijo para contestar, ¿sí? Con muchísima tranquilidad y sencillez. Entonces, ¿cómo debe ser la enseñanza de la afectividad sexual? Es decir, ¿cuáles son como los ejes principales? Primero, se tiene que abarcar a toda la persona humana cuando hablamos de afectividad. ¿Qué quiero decir? Cuerpo, emociones, los sueños que tiene, la inteligencia y la voluntad. Es decir, educar en sexualidad no es educar en genitalidad. Educar en sexualidad y afectividad es toda la riqueza de la persona humana. Por eso tiene que envolver todas estas áreas, ¿no? Y es una maravilla cuando logramos comprender que la persona es una unidad perfecta que biofísica y espiritual. Por eso no la podemos segmentar solo en una parte que sería la genitalidad, nos quedaríamos súper pobres. Entonces, por eso hay que abarcar todos los espacios de la persona humana. Entonces, más recomendaciones. Tiene que ser orientada al amor humano, es decir, hablar de la belleza del amor humano. Por ejemplo, explicarle a nuestros hijos que fueron concebidos por amor, ¿sí? Que fueron concebidos por amor, que se les ama y que se les va a amar por siempre. Es importante que nuestros hijos perciban que sus padres, ¿sí? Se quieren y se respetan. ¿Pero por qué? Porque lo ven hecho vida, ¿no? Y que vean muestras de cariño constantes entre sus padres. Y aquí otra cosa más que yo me atrevería a decir, no solamente que vean muestras de cariño, sino que vean que cuando hay discusión, cuando hay algo, cuando a lo mejor hemos levantado el tono de voz o cuando a lo mejor nos hemos dirigido no de la mejor forma posible a nuestra pareja, que también vean frente a ellos que nos reconciliamos, que pedimos perdón, que le decimos, uy, perdón, no tuve que haberte hablado así. Que eso también lo vean. ¿Por qué? Porque estamos modelando un comportamiento, ¿no? No es solamente hablar, nuestros hijos van a aprender por lo que vean que hacemos, más que por lo que oigan que decimos, ¿sí? Entonces es súper importante que todo lo que nosotros predicamos, que lo vean hecho vida de parte nuestra. Entonces el reto es súper grande. Sin embargo, no es imposible, ¿no? Luego, que cada pregunta tenga una respuesta. ¿Cómo? De acuerdo a la edad. No le voy a responder yo y más adelante voy a decir como unos parámetros básicos de acuerdo a las edades, ¿no? De los niños. No es lo mismo lo que yo le voy a responder a un niño de 3, a un niño de 5, a un niño de 12. No es lo mismo, ¿no? Entonces, pero sí es importante que cada pregunta tenga una respuesta. Luego con delicadeza, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo le explique lo que es el amor humano, lo que implica que papá y mamá se quieren, se han unido y Dios se vale de nuestro amor para que vengan nuevos seres al mundo, a que yo simplemente le pase un libro de anatomía humana. ¿Me explico? Eso es delicadeza. Luego con la verdad, es decir, con la verdad, tal como suceden las cosas. Eso sí, de acuerdo a la edad. No, regreso siempre lo mismo, de acuerdo a la edad, con naturalidad. Y aquí quizás las primeras veces vamos a tener que poner un poco cara de póker, ¿no? Porque las primeras veces cuando nos preguntan nuestros hijos es como, ¡ah! Dios mío, ¿qué le voy a contestar? Pero mucha naturalidad, es decir, en los niños, no sé si ahí, pero aquí hay una palabra que describe como la picardía que a veces podemos tener los adultos, como el doble sentido, que es el morbo. Los niños no tienen morbo, somos los adultos, ¿sí? Entonces, con muchísima naturalidad, de acuerdo a la capacidad de asimilación de cada hijo. Puede ser que a uno de nuestros hijos nos toque explicarle más de una vez las cosas. Y está bien, no pasa nada, porque le cuesta un poquito más asimilarlo. Puede ser que otro sea más vivo y vaya más adelante y nos haga más preguntas. Entonces nosotros, igual con calma, respondemos más.
Sabemos que cuando hablemos nos vamos a tener que formar un poquito mejor, ¿no? Luego, cada parte de su cuerpo por su nombre, esto es súper importante, ¿sí? Por lo mismo, por lo que les decía antes, los niños no tienen morbo. Entonces, así como yo hablo de un brazo, hablo de un ojo, tengo que hablar igual de la vagina, de la vulva, del pene, de los pechos, porque es una parte del cuerpo y como parte del cuerpo se tiene que cuidar y nuestros hijos tienen que conocer su nombre, ¿sí? Y luego, tener siempre muy presente que nuestros hijos esperan esto de nosotros. Es decir, nuestros hijos esperan que nosotros les hablemos de este tema tan trascendental en su vida. Cuando están pequeños no nos lo van a decir así, pero si nos lo preguntan es porque confían en que les vamos a contestar con la verdad, ¿sí? Y cuando son adolescentes, muchas veces no nos preguntan, créanlo o no, porque les da vergüenza. O sea, a un adolescente le da vergüenza preguntar, pero una vez la conversación ha comenzado, nosotros con estas herramientas de la naturalidad, de la delicadeza, de la verdad, le tenemos que ir contestando y se van a asombrar de los efectos que esto va a tener en sus hijos, ¿no? Y en la relación que va a tener entre ellos y ustedes. Luego, otra recomendación, se dialoga de este tema con cada hijo de forma individual. Es decir, no lo voy, si yo tengo 3, 4 hijos, no voy a agarrar a los 4 y le voy a decir, hoy vamos a hablar. No, se hace de una forma individual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tema de la intimidad humana, es un tema de mi yo más profundo, ¿sí? De cuando me entrego por amor a la persona que amo. Entonces, por eso se hace de forma individual. Luego, les tenemos que hacer ver que pueden acudir a nosotros con cualquier pregunta, la que sea, que no tengan miedo, o sea, que no se queden con la duda. Ahora, para que nuestros hijos sean capaces de acudir a nosotros con cualquier pregunta, entonces nosotros tenemos que actuar con naturalidad, sin escándalo, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Nuestros hijos muchas veces nos dejan de contar las cosas porque reaccionamos de mala forma, ¿sí? Porque les decimos, pero ¿cómo me decís esto? ¿Dónde has escuchado esto? ¿Quién te dijo esto? Entonces, lo que nosotros necesitamos fomentar con nuestros hijos son esos lazos de conexión y de confianza. Entonces, no nos tenemos que escandalizar. ¿Por qué? Porque si no se lo contestamos nosotros, se lo va a mal contestar uno de sus amigos, un compañero, una serie de televisión o una película. Yo prefiero 1000 veces ser yo la que le diga la verdad, ¿sí? Luego, más bien, cuando escuchemos alguna pregunta que no nos termina de convencer por dónde viene, tratemos de indagar por dónde viene esa pregunta con otras preguntas que se llaman preguntas de curiosidad. Por ejemplo, ¿a dónde has escuchado esto? Pero con mucha tranquilidad, ¿no? O sea, recordemos que nuestro lenguaje, más que lenguaje verbal, el 90% de nuestro lenguaje es lenguaje corporal. Entonces, que nos vean serenos, tranquilos. Entonces, ¿a dónde has escuchado esto que me estás preguntando? ¿Sí? ¿Qué has escuchado acerca de esto? ¿Qué crees tú que esto significa? Contame tú primero, te quiero escuchar yo a ti, porque para mí tu opinión es más valiosa que lo que yo te tengo que decir. ¿Mm? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para ir entablando confianza, para ir entablando diálogo, para que digan, qué bárbara mi mamá y mi papá, que yo les puedo contar lo que sea, ¿no? Entonces, para eso es que sirve. Luego, súper importante, que los niños desde pequeños conozcan y valoren, ¿sí? La dignidad de su cuerpo. O sea, que sepan lo que valen. ¿Por qué? Porque solo así van a poder respetarlo, cuidarlo y valorarlo. Y si uno cuida, valora y respeta su cuerpo, entonces va a hacer que otros también lo cuiden, lo respeten y lo valoren. Pero si yo no conozco que mi cuerpo vale, entonces, ¿cómo le voy a pedir al otro que lo respete? ¿Sí? Es bien importante que desde pequeños esto lo conozcan y lo descubran. Hace años fui a una conferencia y este señor ponía un ejemplo que me parece súper útil para, en cuanto al tema de la intimidad. Decía que la intimidad es como cuando si uno tuviera una maleta
¿sí? Una maleta y adentro hubiera $1.000.000 o $2.000.000. Pónganle ustedes la cantidad que quieran. La cosa que es muchísimo dinero, pero que nosotros no lo supiéramos y que nos dijesen, guarda esta maleta abajo de la cama, nosotros la agarramos, la guardamos abajo de la cama, ¿sí? Pero como no sabemos lo que tenemos, nos da igual que esté ahí, que no esté ahí, que alguien venga, la agarre o que no la agarre. Y que si nosotros no sabemos lo que tenemos ahí, el tesoro que tenemos, entonces que el día de mañana alguien simplemente va a agarrar la maleta y la va a despilfarrar como quiera. Esa es la intimidad. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo valioso que son. Y esto, por supuesto, empieza en la familia. Empieza conmigo, mamá o papá, haciéndole ver que es amado, que pertenece dentro de la familia, que es sumamente capaz. Entonces, así es como un niño se va sintiendo amado y valorado. ¿Mm? Luego, y entonces, en esto, ¿sí? Después de esto se deriva todo el tema de el abuso sexual al que no voy a entrar, pero es súper importante que desde pequeño el niño sepa que su cuerpo vale y vale muchísimo, que nadie lo puede tocar, ¿sí? Y que nadie le puede pedir a él que toque, o sea, que toque a alguien más, ¿sí? El cuerpo es bello y se cuida. El mensaje que tienen que ir de nosotros es un mensaje sumamente positivo. El cuerpo bello se tenemos para dar vida. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Luego, nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos a nuestros hijos? Escuchar muchísimo. Más que hablar, tenemos que aprender a escuchar desde que son pequeños, ¿sí? Por algo que una vez escuché, que tenemos 2 oídos y una boca. Pues tenemos que aprender a escuchar más. Entonces, aquí te preguntaría, ¿cuántas veces interrumpís cuando tus hijos te están tratando de decir algo? ¿Cuántas veces te justificás? ¿Cuántas veces sermoneás? ¿Sí? Esto no es escucha activa. Tenemos que aprender a escuchar activamente a nuestros hijos, conocer sus gustos, ¿sí? Sobre todo cuando van creciendo. ¿Qué artista le gusta? Y aquí yo te preguntaría, ¿conoces cuál es el artista que a tu hijo más le gusta? El cantante que más le gusta. Y si le gusta ese, ¿por qué? O sea, ¿por qué le gusta? Porque tiene buena voz, porque es guapo, porque es linda, porque tiene el pelo de tal forma. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Sí? ¿Qué hobbies tiene? Y así, miles de cosas más. Entonces preguntarse, ¿qué también conozco a mi hijo? ¿Qué también conozco a mi hija? ¿Sí? ¿O son unos desconocidos para mí? Y por otro lado, que también me conocen ellos a mí. Contar historias familiares, contar historias de cómo ustedes se conocieron como pareja, de cómo ustedes, papá y mamá, se enamoraron, cómo los abuelos se enamoraron, es buenísimo, buenísimo en la familia. ¿Por qué? Porque le hace ver al niño, al adolescente, al joven adulto, que él está, o sea, que pertenece en un lugar, ¿sí? O sea, que tiene un lugar al que pertenece y del cual se tiene que sentir orgulloso de formar parte. Luego, conocer sus amistades, ¿no? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Qué es lo que le llama la atención de esta niña o de este niño con el que se lleva? Y aquí le daría una recomendación bien concreta. Cuando hay alguna amistad de nuestros hijos que no nos guste, preguntas de curiosidad. Preguntarle, ¿qué es lo que te gusta de ella? ¿Qué es lo que te llama la atención? Porque veo, ¿sí? Que te gusta pasar tiempo. Y si le damos la oportunidad de hablar, puede ser que nos diga, mami, es que fulanita es la única que me hace sentir que soy capaz de hacer matemáticas, que soy buena en lenguaje, que soy buena en deporte, que dice que soy bonita cuando van creciendo, ¿sí? Entonces nos vamos a sorprender. Entonces, escuchemos cuáles son las amistades de nuestros hijos, ¿no? Esto es súper importante. Luego, eh, tiempo en familia, es decir, cuánto tiempo pasamos en familia con nuestros hijos. No se trata de que 24/7 estemos todos pegados como que somos chicles, porque eso sería utópico e irreal. Cada uno tenemos nuestros trabajos, nuestras actividades, pero que cuando tengamos tiempo en familia sea tiempo en familia, que no permitamos que nada nos lo robe. Si es ver una película un sábado en la noche, veamos esa película un sábado en la noche. Si es ir a pasear fuera, vayamos a pasear fuera. Las comidas familiares son importantísimas. Hay estadísticas que dicen que cuando los hijos están acostumbrados a comer en familia con sus padres, tienen mucho menos riesgo de caer, por ejemplo, en adicciones, embarazos no deseados, relaciones sexuales tempranas. Entonces, ¿por qué?
porque se transmite mucho en las comidas familiares, porque es un tiempo de platicar y de escucharnos, ¿sí? Entonces, no podemos dejar que este tiempo nos lo robe el celular, la televisión, la computadora. Es un tiempo para el otro, para mirarnos a los ojos, para escuchar lo que nos tenemos que decir. Que se sientan muy amados, que es lo que les decía, ¿sí? Que nuestros hijos se sientan muy amados y conocer su universo, es decir, en qué están ahorita, ¿sí? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que no les llama la atención? ¿Qué es lo que les cae mal de la vida de los adultos? O sea, preguntémosle, ¿qué es lo que te cae mal cuando escuchas, supongamos, a tal persona hablar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿No? Entonces ahora eh, sí voy a tocar cuáles son los temas básicos que deberían de saber a ciertas edades nuestros hijos. Por ejemplo, de 3 a 5 años, ¿cuáles son las preguntas más comunes? ¿Sí? Mamá, ¿tenés un bebé en la panza? ¿O por qué la panza te está creciendo tanto? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Sí? ¿Cómo va a salir ese bebé? ¿Mm? ¿Cómo va a salir ese bebé de la panza? Eso es básicamente lo que se preguntan los niños de los 3 a los 5 años y contestarlo con naturalidad. ¿Cómo sale? Pues la mamá tiene un conducto especial, ¿sí? Que Dios ha dotado si estamos en un ambiente de formación cristiana. Si no estamos en un ambiente de formación cristiana, simplemente podemos decir, mamá tiene un conducto especial o sea, el cuerpo humano está formado de tal forma para que salga ahí el bebé. Y por lo general los niños a esa edad con eso se quedan tranquilos, ¿sí? No tenemos que decir más. Luego, de los 6 a los 9 años, entonces aquí ya va un poquito más avanzadas las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llega el bebé a la panza? Y esta es la pregunta que todos tememos que algún día hagan nuestros hijos, ¿no? Porque nos imaginamos que les tenemos que dar una explicación así casi que de anatomía con enciclopedia y no es así. O sea, ¿cómo llega? Bueno, ¿cómo llega? Llega, ¿por qué? Porque papá y mamá nos queremos mucho, ¿sí? Y cuando papá y mamá se quieren, papi deposita una semilla dentro del cuerpo de mamá. Y ahí tú vas viendo qué te va preguntando, ¿cómo llega esa semilla? Ah, pues bueno, pues ¿te acordás que yo te he contado las partes del cuerpo humano? Papi tiene pene, mami tiene vagina. El pene entra dentro de la vagina de mami para depositar esa semilla de amor. Y esa semilla se anida en un lugar especial que se va a convertir en la cunita del bebé, que lo va a cuidar durante 9 meses. ¿Ven? Entonces, con suma naturalidad, sencillez, amor, respeto, delicadeza. ¿Mm? Pero es bien importante que nuestros hijos nos vayan guiando, ¿no? Y ver, o sea, si se han quedado tranquilos o no se han quedado tranquilos con la contestación. Eh, ¿De dónde viene la semilla de vida de la mamá? Ah, bueno, pues la mamá tiene esta parte, estos órganos en su cuerpo que se llaman ovarios y los ovarios producen esa semilla de vida, ¿sí? ¿De dónde viene la semilla del papá? Pues papá tiene una parte especial que se llama testículos y de aquí viene la semilla de la vida. ¿Y sabes cómo se llama la semilla de vida? Se llama esperma. Se llama espermatozoide, perdón. Luego, conviene, súper importante explicarles a las niñas la menstruación y esta hacerle ver que es como un regalo enorme que se le concede a la mujer. ¿Para qué? Para que el día de mañana pueda anidar a un bebé en su vientre. Por eso es tan importante orientar este tema al amor humano, ¿no? Y a los niños también hay que explicarles en estas edades lo que son las eyaculaciones nocturnas, ¿sí? Hacerles ver que es parte normal del desarrollo de su cuerpo, ¿sí? Porque se asustan, es lógico que se asusten, o sea, ¿de dónde pasa eso? ¿De dónde? Entonces hay que explicárselos con muchísima naturalidad. ¿Mm? Ahora, una cosa importante antes de seguir, estos temas hay que hacerlos por goteo, ¿sí? No es que yo me voy a sentar una hora a hablar, no. O sea, son mensajes cortos, concretos. Y hay que ver hasta dónde quiere saber nuestro hijo. Si nuestro hijo ya se quedó tranquilo con esa explicación, decir, ok, sí quiero que sepas que cualquier otra duda yo estoy aquí para resolverla. Y, y nos quedamos tranquilos con eso. Y ellos también. Y otra cosa, es bien importante tratar de explicar esto antes que lleguen a la pubertad. ¿Por qué? O sea, la pubertad es más o menos 10 años, papás, mamá. Entonces, ¿por qué es importante? Porque antes de esa edad, nosotros somos los superhéroes de nuestros hijos. Todo lo que decimos es así,
¿sí? Por eso está trascendental que nuestro mensaje sea un mensaje positivo siempre. O sea, nos creen ciegamente. Ya cuando empiezan con la pubertad y la adolescencia, nos comienzan a cuestionar. Dicen, ah, esto que me dijiste no es tan así. Esto no es tan cierto. Vos decís que no hay que mentir, pero vos mentís a cada rato. Que no hay que gritar y vos sos súper enojada. Entonces, es bien importante explicar este tema antes de la pubertad. Si no lo ha hecho, hacerlo ya. ¿Sí? Hacerlo ya. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pues bueno, poco a poco, investigar qué es lo que mi hija sabe, lo que mi hijo sabe, con mucha delicadeza, ¿sí? Con mucha delicadeza, llevármelo a alguna parte fuera de casa. Cada quien sabrá cómo hacerlo con su hijo, ¿no? Y por eso es importante conocerlos. Y de los 9 años en adelante, hay que explicarles el qué, cómo su cuerpo va a ir cambiando, ¿sí? ¿Para qué? Para convertirse algún día en papá o en mamá. O sea, ¿cómo va a cambiar su cuerpo? El pecho crece, ¿sí? Tenemos más pelo. O sea, ¿cuáles son los cambios físicos que se dan? ¿Sí? El pene se agranda, ¿m? O sea, surge el vello púbico para cubrir esas partes tan íntimas que tenemos nosotros. Entonces, hay que explicarles, ¿sí? Con mucha normalidad. Tener mucha, aquí vamos a tener que empezar a usar un poco más de información científica y biológica. ¿M? La importancia del autocontrol, o sea, la importancia del autocontrol es vital a esta edad. ¿Por qué? Porque cuando entran a la adolescencia, y aquí sí quiero hacer un paréntesis en cuanto a la adolescencia. En la adolescencia los cambios que se dan no son solo hormonales, es a nivel cerebral. ¿Sí? El adolescente está mal catalogado como que solamente las hormonas y no, es también a nivel cerebral. Entonces es bien importante enseñarles el tema del autocontrol, ¿no? De decir, saber postergar las recompensas, saber decir un poquito ahorita que no, la templanza, la fortaleza humana es lo que más ayuda, ¿sí? A la hora en la que uno se tiene que dominar, ¿sí? Porque el amor humano es tal cual. Y si yo estoy enamorada, es bien fácil que me deje llevar. Entonces, esto, la importancia del autocontrol. Y pues bueno, ya después en la adolescencia, todo lo anterior, ¿no? Y ahí sí nos toca escarbar un poquito más para saber y conocer qué es lo que nuestros hijos han escuchado, ¿sí? O sea, aquí quizás, a ver, en la infancia es cultivar, cultivar, cultivar y cultivar. En la adolescencia muchas veces nos va a tocar reparar. Son ya situaciones de emergencia si no las hemos abordado antes. Entonces aquí a lo mejor vamos a tener que indagar un poquito qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, cuáles son los conceptos que tiene errados. Eh, y así, ¿no? Entonces, bueno, he ido corriendo porque sabía que teníamos 40 minutos y no me quería pasar. No sé si hay alguna pregunta o algo o algún comentario. Sí, Vanessa, te quería preguntar, ¿qué pasa cuando, bueno, ya has dicho que si no hemos abordado todos estos temas Ujú. en la infancia, pues la adolescencia será de reparar, pero dentro de todos estos cambios que sufren los adolescentes está eso que has dicho que les da vergüenza abordar Ujú. estos temas con los padres. Pero, Ujú. o sea, ¿cómo lo hacemos cuando no dimos esos pasos en la infancia y nos vemos con un adolescente que está completamente influenciado por lo que vio en la serie de Netflix o por la pornografía incluso, o por las malas compañías que pueda tener? ¿Cómo los Ujú. padres, o sea, afrontamos esa situación? Les mencioné unas herramientas. Entonces, con un adolescente primero, si te das cuenta que no lo has abordado, no vas a ir de, o sea, de golpe a abordar. Primero hay que construir confianza, ¿sí? Porque no sé si se tiene o no se tiene confianza. Y para construir confianza tenemos que escuchar, ¿sí? Es súper importante escuchar lo que nos tienen que decir sin juicio, o sea, sin juicio, porque uno de los errores más grandes que cometemos los padres de adolescentes es que estamos juzgándolos constantemente. Desde la frase típica de, es que la adolescencia es terrible. ¿Quién dice que es terrible la adolescencia? La adolescencia es una etapa más de la vida que no te define. Sin embargo, tenés que pasar por ella para llegar a la adultez. Entonces, nuestra visión como padres, yo más bien nos invitaría a que sea una visión positiva hacia la adolescencia, porque nuestros hijos lo ven.
lo sienten, lo palpan, ¿sí? Ay, la adolescencia, qué terrible, ay, no ser mamá de adolescente. Y no es así, es una belleza, ¿no? Entonces, escuchar a nuestros hijos, muchas preguntas de curiosidad, que es lo que les decía antes, ¿no? ¿Qué has escuchado tú? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo en lo que te pueda servir? Incluso decirles, sé que he tenido que abordar temas contigo que no he abordado y ahora lo quiero comenzar a hacer, porque fue mi equivocación, o sea, yo no conocía mejor, ¿verdad? Yo no conocía mejor. ¿Tenés alguna duda? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Si en ese momento te dice que no, simplemente le decís, ok, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Y seguir, o sea, seguir escuchando, preguntas de curiosidad, validar sentimientos y emociones en adolescentes y a toda edad es clave. Validar emoción simplemente quiere decir, veo que estás enojado, comprendo que estés triste por esta situación. Eso es validar, ¿sí? Eso es validar. No es ni siquiera estar de acuerdo, o sea, eso no es. Simplemente validar qué necesitas de mí, cómo te puedo ayudar. ¿Querés que busquemos una solución juntos? Entonces, eso, yo te diría eso, escuchar, preguntas de curiosidad, ¿sí? Validar emociones. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sepan que estamos ahí y de verdad que no hay cosa, es decir, nuestros hijos no nos necesitan perfectos, nos necesitan humanos. Entonces, que tú le digas a un hijo, yo no conocía mejor, me equivoqué, me confundí y hoy quiero reparar, es súper formativo. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando que de los errores siempre se puede aprender. Y la vida es esa, ¿no? Es equivocarnos, levantarnos, equivocarnos y levantarnos. Entonces, es súper formativo para nuestros hijos. Entonces, yo te diría eso, no, o sea, de verdad, es un reto que vale la pena asumirlo. No sé si te contesté. Sí, sí, muchas gracias. También te quería hacer un comentario y también una pregunta. Yo Sí. creo que muchos padres de familia han delegado esta importante tarea a la escuela, a la catequista, quienes les dan formación cristiana a sus hijos, o a otros ambientes, y se han lavado las manos, por así decirlo. Pero yo creo que he descubierto que esta, por así decirlo, evadir este tema viene de esa Sí. falta de formación. No es siempre con una mala intención. Yo creo que no es nunca con mala intención, sino por falta de formación. Entonces, la importancia de que los papás se formen, porque como has dicho, hay que meter cabeza en todo esto. O sea, no es lo mismo que le digas a una niña, virgen hasta el matrimonio. Ajá, pero ¿por qué? ¿Pero por qué mi abuela me dice esto? Creo que son los padres completamente idóneos para abordar este tema con las niñas y con los niños, obviamente. Totalmente, o sea, es que los padres somos los primeros educadores, o sea, eso lo tenemos que tener clarísimo. Papá y mamá somos los primeros educadores. La escuela nos puede apoyar, una catequista también, un sacerdote también, pero la responsabilidad primaria es nuestra, o sea, es nuestra responsabilidad y nuestros hijos lo esperan de nosotros. Entonces tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Por supuesto, es una responsabilidad de amor, no es un yugo que estamos cargando, es una responsabilidad de amor. Ahora, quería aprovechar ya que tú tocaste un tema y hay otra pregunta que siempre se hace, que se me olvidó mencionar, y es, si mamá tiene que hablar siempre con la niña y papá siempre con el niño, ¿sí? Entonces, aquí antes se recomendaba que fuese mucho la mamá con la niña, mucho el papá con el niño, pero lo que pasa es, lo mejor es, quien mejor preparado esté para hablar del tema, que lo haga, que se lance. No importa si papá lo hace con su hija o mamá lo hace con su hijo, pero eso no puede, o sea, no puede ser una excusa para no hablar del tema. ¿Me explico? Por supuesto que un hombre va a entender mejor a su hijo para explicarle cosas como lo que es la eyaculación nocturna. Yo de mujer nunca le he vivido, ¿cómo lo puedo leer? Le puedo explicar lo mejor que puedo, pero no es igual. Sin embargo, si papá o mamá se sienten incapaces, entonces actúa el otro. O sea, es importante actuar. Quien mejor preparado esté para esto. Muy bien, Vanessa. Y también preguntarte cómo, o sea, lo importante que es este actuar de los padres para la prevención de los abusos sexuales en los niños.
Sí, lo que pasa es que este es otro tema que, o sea, y es súper largo, pero, a ver, para tratar de sintetizarlo, eh, es bien importante explicarles a los niños el valor de su cuerpo, que mencioné antes, ¿no? Que su cuerpo vale. Cuerpo. Nadie puede tocar su cuerpo y que nadie le puede pedir que toque su cuerpo, que, como, que guarde secretos. O sea, cuando si alguien te dice que esto no me lo puedes tienes que contar, porque entonces ahí y hay hacerle ver al niño que si se siente incómodo, toque, con alguna forma de beso, con alguna forma incluso de mirada, que tenga la confianza de decírnoslo, qué hacer, ¿sí? Pero en esto es bien importante escuchar a nuestros hijos, es bien importante escucharlos. ¿Por qué? Porque dependen de nosotros para protección, o sea, de nadie más. Si nuestros hijos no tienen, primero, para que un niño hable acerca de una conducta inadecuada es muy difícil. Incluso puede creer que es normal. Entonces, cuando tu hijo viene y te lo dice, tú le tenés que creer. No le podés decir, no es cierto eso que me estás diciendo, estás exagerando. Entonces, creerle y decirle, contame qué pasa. Sí, que eso creo que nos puede costar mucho más, incluso que cualquier pregunta que nos tengan que hacer con respecto a la sexualidad, pero sin escandalizarnos. ¿Para qué? Para no transmitirles ese miedo. Entonces, que nos digan, pasó esto, pasó lo otro, ¿cómo te sentiste tú? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿En qué contexto se dio? ¿A dónde estabas? ¿A dónde estabas tú en ese momento? ¿No? Eh, ¿Qué sentiste en tu cuerpo? Me paralicé, no pude actuar. Entonces, pero lo primordial es, o sea, lo primordial cuando están desde pequeños, que nadie los puede tocar, le puede pedir que lo toque. Básico, básico. Y de ahí hay un montón de cosas más, pero no me puedo extender en eso ahorita. Muy bien, genial. Hablaste de la importancia de conocer el valor del cuerpo, obviamente. Sí. También hablaste de la abstinencia. Entonces yo creo que estamos en una sociedad hipersexualizada y en estas series que mencionaste como Élite, o sea, que se presenta el sexo como un deporte físico más y lo haces hoy y mañana no pasa nada. Y sin compromiso es falso. Pasa y mucho, tanto en jóvenes, en chicos como en chicas. Entonces, o sea, lo mencionaste brevemente, lo del autocontrol, pero ¿cómo ayudamos a los jóvenes, a nuestros jóvenes que viven en nuestras casas, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a fomentar esa autodisciplina, ese autocontrol, esa templanza? Muy buena pregunta. Y la verdad que esto se fomenta desde que son pequeños. Es decir, yo no puedo, o sea, desde que mi hijo está pequeño se va fomentando la templanza, ¿sí? Ejemplos concretos que se me ocurren. Bueno, por ejemplo, esperarse un ratito para tomar agua, ¿sí? Cuando ya terminó la hora del juego, lo siento, hay que irnos a la casa. O sea, todas esas cosas que implican resistencia, ya terminó la hora de ver televisión, es hora de ir a comer, es hora de irte a bañar, faltan 10 minutos para irte a acostar. Todo esto estamos educando en fortaleza y en templanza, es dominio propio, ¿sí? Es decir, puchica, perdón por esta palabra que es bien salvadoreña, puchica. Yo quiero hacer esto, pero no es lo que me corresponde ahorita. Entonces es ese dominio mío, no propio. Luego te diría el ejemplo de los padres, es decir, yo no puedo hablar de pongo cuando me cuentan algo. ¿Por qué? Porque es falta de dominio de mí, es falta de dominio de mi carácter. Yo no puedo hablar de fortaleza si entro a la casa gritando todos los días, porque vengo de mal humor del trabajo. No puedo hablar de dominio propio si mi hijo me está tratando de decir algo y yo simplemente lo interrumpo. ¿Por qué? Porque quiero que me escuche a mí primero. Entonces, el ejemplo es importantísimo y yo sé que el listón es súper el ejemplo. Y tercero,
esos lazos de conexión que tenemos, esa confianza que podemos tener con ellos es vital. ¿Por qué? Porque nuestros hijos los vamos a tener limitado número de años en nuestra casa. Se van a la universidad, ¿verdad? Y ellos ahí ya son libres de elegir lo que quieren. Puede ser que cometan errores, puede ser que cometan errores, puede ser que tengan relaciones sexuales, ¿sí? Lo importante es que si han cometido un error, que tengan la confianza de decir, hice esto y estoy destruida. Hice esto y estoy mal, necesito ayuda. Y que nosotros, ¿qué es lo que nos corresponde como padres? Acoger, acoger, acoger siempre. Y aquí, como estamos en un ambiente cristiano, yo les recomendaría muchísimo la parábola del hijo pródigo, ¿no? Tenemos que ser esos papás del hijo pródigo. Es decir, nuestro hijo se equivocó, nuestra hija se equivocó. Ok, aquí es donde se pone a prueba de verdad el amor incondicional. No cuando hacen las cosas bien, sino que cuando las hacen mal, cuando se equivocan, saber, ok, esto puede tener una consecuencia que te puede afectar, ok, la vas a tener que enfrentar. Yo voy a estar a tu lado acompañándote para enfrentar esto. Si necesitas, entre los dos buscamos una solución, ¿sí? Para enfrentarlo de la mejor forma posible, desde ir al psicólogo, desde un embarazo que no se tenía planificado, pero ese bebé no se puede abortar, ¿sí? Entonces, toda tu estructura, todos tus años cambian, toda tu visión futura cambia. ¿Cómo vamos a hacer un nuevo plan, no? Pero aquí es donde se prueba nuestro amor incondicional, ¿sí? Porque nuestros hijos se van a equivocar. Y no me refiero solo en este campo, ¿no? Pero sí se van a equivocar, es decir, así como nosotros nos hemos equivocado. Y cuarto, ay Dios, se me olvidó lo que te iba a decir. Dios mío, ¿qué era lo que te iba a decir? No me acuerdo. Pero entonces quedémonos con esos tres ahorita, porque se me fue el cuarto, voló. Pero entonces yo te diría eso, ¿no? Es decir, estar muy abierto siempre a escuchar, que seamos de verdad ese padre del hijo pródigo, ¿no? Que necesitan nuestros hijos de nosotros. Y luego hacerle ver que esto trae sufrimiento, ¿sí? Lo que tú bien dijiste, lo que pasa, que no lo creen. No lo creen hasta que no lo viven. Entonces, por eso te digo, cuando se equivoquen, tenemos que estar dispuestos a estar ahí para recogerlos. Porque uno, hasta que no le pasa las cosas, ¿verdad? Uno no dice, es cierto, y los invito a que ustedes como adultos se cuestionen. ¿Cuántas veces nosotros siendo jóvenes o siendo niños, nos decía nuestra mamá o nuestro papá, no hagas esto, no hagas, uno se cree inmortal, o sea, que no te va a pasar nada, hasta que uno, incluso ahorita de adultos, hasta que uno lo experimenta, decís, ¿cómo, ¿cómo cometí este error? Pues es así, o sea, somos humanos y como humanos nos vamos a equivocar. Entonces, eso, ¿no? Ser siempre padres que acogen a sus hijos. Sí. Muy bien, Vanessa, te agradezco muchísimo tu tiempo, esta charla tan bonita y tan interesante y tan importante. En este programa, en este espacio, pretendemos colaborar con esta formación para los padres de familia, porque bien lo dijiste al inicio, es la tarea más difícil. Así que para eso estamos, para apoyarnos los unos a los otros, para compartir nuestras experiencias, porque definitivamente mucha teoría está muy bien, pero la experiencia es lo que te enseña verdaderamente lo que hay que hacer en cada situación. Bueno, Vanessa, gracias. Invitamos a nuestros oyentes de la radio a visitar el perfil, la página de Instagram de Vanessa, Entre Sneakers y Tacones. Le va a encantar, me encanta. Y también gracias. en nuestro canal de YouTube, Haciendo Lío 2020, para que puedan ver esta y todas las conferencias que tenemos ahí en YouTube. Así que, Vanessa, tus palabras de despedida. Nada, agradecerles, animarles a que hablen de este tema tan trascendental con sus hijos. Vale la pena, ellos lo esperan de parte de ustedes, ¿sí? Y darles las gracias por haberse tomado el tiempo de escucharme, los que han escuchado ahorita y los que van a escuchar después. Así que ha sido un gusto y gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Así que buenas tardes. Buenas tardes.